el inicio. En este día tenemos un tema, un maravilloso tema, que es acerca de lo inexplicable, lo que la ciencia no puede explicar. Y este tema es basado en las tablillas cuneiformes de arcilla que están en un museo en Irán. Estas tablillas dan cuenta de los orígenes del universo, de los orígenes de la evolución del hombre, de la creación de la humanidad. Como tal, entonces, esto hace parte de la cultura sumeria, que es una de las culturas más de las cuales se tengan registro, ¿sí? Los historiadores y todos estos profesionales que tienen que ver con este tipo de investigaciones que hablan acerca del origen primitivo real del hombre, de cómo fue creado el hombre y cómo esto se aparta obviamente de la religión. Esto fue tomado, o sea, esta información que está allí en estas tablillas de arcilla, que datan de miles de años, comprobado por científicos de esta materia, y ellos enseñan que esta cultura vivió allí sobre este planeta desde hace miles y miles de años, y que ellos, estos sumerios que escribieron en estas tablillas, hablan de los descendientes, de los que vinieron de las estrellas a enseñar al hombre, a edificar al hombre, a crear al hombre primero y a enseñarle luego. ¿Sí ve? Entonces, esto es algo que va más allá de la ciencia. Por eso decimos que es lo inexplicable, lo que la ciencia no puede explicar, ni la ciencia religiosa. De hecho, la ciencia religiosa ha tomado de allí cosas apartes para formar sus doctrinas. De ahí vemos que de ahí sale la doctrina hebrea, sale la doctrina de lo que es del Islam, sale la doctrina que habla de los chinos, sale la doctrina y poco a poco esas doctrinas han ido mutando, han ido transformándose para poder acomodarse, ¿sí?, a algo lógico, para que la gente tenga en qué creer, tenga a qué apegarse, para poder tener ese dominio sobre ese grupo. Y entonces de allí es que mucha gente o muchos países hace algunos años hablaron diciendo que grandes personajes lo hicieron, que la religión es el opio del mundo, porque lo adormece, porque lo tiene allí sumido en algo de que simplemente crea y ya, o sea, no reflexione sobre lo que le estoy diciendo, simplemente crea que esto es así y punto. Y eso ha sido una tradición, ¿cierto? Hoy entonces vamos a hablar un poquito, perdóname, un poquito como descarnado, pero es la realidad, o sea, no podemos ocultar algo que está allí y que realmente nos dicen acerca del origen. O sea, esto les va a dar mucho de qué pensar y mucho, espero esto les inste a que vayan y busquen más, a que amplíen más esto que vamos a aprender hoy, ¿sí? Que es acerca de lo inexplicable, lo que la ciencia no puede explicar. Como tal, entonces vamos a hablar de esto, de lo que hablan estas tablillas que les decía que están en Irak, en el museo. Y estas tablillas son escritas por los sumerios, ¿sí?, en un idioma cuneiforme. Y entonces hablan acerca de algo que se llama los Anunnakis, ¿sí?
aunque la mitología que más conocemos en el mundo occidental es la de Grecia y la de Roma, con Zeus y Júpiter, con Hera, con Apolo, Afrodita y compañía, porque hay cantidad de esto que hablamos de la mitología. Los mitos grecorromanos se nutrieron en sus orígenes de los sumerios y otros pueblos mesopotámicos más antiguos, como hoy vemos, ¿verdad? En la realidad, el relato mitológico sigue un hilo conductor hasta la actualidad, en el que los distintos pueblos antiguos fueron quitando y añadiendo cosas, pero partiendo de un tronco común. Uno de esos dioses, no demasiado conocidos, pero muy importantes, fueron los Anunnakis. De hecho, Anunnakis es una de las deidades algo misteriosas que surgieron en las culturas de Mesopotamia. El rasgo más importante de los Anunnakis en la modernidad es que han sido asociados con los dioses astronautas que supuestamente nos visitaron en la antigüedad para delegarnos sus avanzadas tecnologías y sus religiones, porque de allí podemos encontrar entonces que cuando vamos al origen de estas tablillas, o cuando vamos a lo que ellos hablan de Elohim, que un día Elohim vino y que un día creó Elohim, y que todo eso, Elohim significa gobernantes, Elohim significa jueces, ¿sí? Dirigentes, ¿sí? Reyes. Eso significa Elohim, es una palabra plural que un día lo asumieron como si se estuviera refiriendo a Dios. Y la verdad, estaba hablando de unos dioses porque son seres que vinieron desde un planeta, ¿sí? Que después vamos a estar ya ampliando todavía más esta idea, ¿sí? Para que ustedes tengan el conocimiento. Mientras tanto, les cuento que los Anunnaki han sido candidateados como los constructores de las pirámides y de los grandes monumentos antiguos, y también como los jefes de la conspiración reptiliana. En este video, en esta enseñanza, vamos a contar un poco la historia de los Anunnakis, un relato en que se mezcla la creación del hombre a partir del barro, el gran diluvio universal y unos alienígenas que poblaron el mundo mediante la fecundación in vitro, ¿sí? Esto suena un poco loco, pero es lo existente más antiguo de que se tenga memoria, ¿sí ve? A nosotros nos han dicho, de acuerdo a las religiones, que estamos aquí para la parte occidental, que fuimos creados por Dios, que fuimos, y nos dan unos relatos, ¿cierto? Que aunque lo que hay que tener en cuenta que obviamente hay un creador celestial, poderoso, divino, que sostiene, que mantiene, que provee el universo y todos los seres que allí estamos, tú y yo también entramos allí, pues somos parte de la creación. Pues la verdad es que Él es el sustento, la base y el fundamento de todo, pero precisamente no fue Él que nos creó, ¿sí? Sino a través de su creación fuimos nosotros creados, ¿sí? Primero, si usted va a la parte religiosa o a la parte histórica religiosa, usted va a encontrar que dice que Elohim creó, hizo. Elohim, ahí está hablando es de una parte hacia acá de la historia, que es los Elohines son los mismos Anunnakis, sí, habla de gobernantes, es plural, no está hablando de Dios, o sea, Dios está todavía más atrás, Él fue el que los hizo, ¿sí ve? Y ellos a nosotros. Entonces, los Anunnakis surgieron para decidir el destino del mundo, según los primeros textos sumerios que lo refieren, fechados en la época apostacaria, o sea que rompen con la orden del instituto a que pertenecen. Los Anunnakis eran deidades descendientes de An, dios de los cielos, y Ki, dios de la tierra. Su cometido principal era determinar el destino de la humanidad, y su miembro más importante fue Liye, dios del aire y máxima deidad sumeria. Los sumerios, Liye, después
partió el mundo en dos y se quedó con la tierra, dejando el cielo para su padre Han, Anunnaki, que significa descendientes de An, y lo que se sabe de ellos proviene de los textos literarios, que existiendo muy poca evidencia sobre tal culto, ¿cierto? Porque a ellos le rendían culto. ¿Quién? Los sumerios. El padre An es mencionado en el texto literario más antiguo de la humanidad, también llamado Anu o Anum, padre de los Anunnakis. Era el rey de los dioses y la encarnación del cielo en las culturas mesopotámicas, ¿sí? Figura brevemente en la epopeya del poema épico mesopotámico, considerado el documento literario más antiguo que existe y el segundo texto religioso en la antigüedad, después de los textos piramidales. En la epopeya de su hija Stark, lo convencen de que le dé el toro del cielo para atacar. El héroe mitológico es Gilga. En otro mito han llamado a su presencia el héroe mortal Adapa, por romper el ala del viento, y ordena que le den el agua y la comida de la inmortalidad. Adapa se niega a comer y a beber tras ser advertido por Enki de que le ofrecerán el agua y la comida de la muerte, o sea, envenenada, ¿sí? También su madre Aki practicó uno de los primeros incestos mitológicos, por lo que la madre Anunnaki era la diosa de la tierra de los sumerios y la esposa principal del dios del cielo Aniki, y tuvieron a Liye, con quien la diosa se casó, o sea, con ese mismo hijo, practicando uno de los primeros incestos de la mitología, como lo dijimos antes. De la unión de Kiko, su hijo, surgió toda una vida vegetal y animal del mundo. Algunos eruditos cuestionan la consideración de Aki como diosa, al no haber evidencias de un culto y debido a que su nombre aparece muy poco en los textos de Dios. Samuel hace mirar aquí con la diosa madre sumeria Ninjur y señala que en los comienzos era la misma figura. Más tarde aquí se convirtió en la diosa babilónica de Acadia Antú, cuyos senos eran las nubes y la leche materna el producto de la lluvia. Por eso es que en algunas culturas dicen que el dios no es hombre sino mujer, porque tiene senos, porque alimenta, porque nutre la tierra y tal, de acuerdo a la cultura, ¿verdad? No existen representaciones de ellos como una familia de dioses, porque eran terrenales, ¿sí?, entre comillas. Existe muy poca evidencia que lleva a pensar que sobre el culto colectivo de los Anunnaki, posiblemente debido a que individualmente tenían sus propias adoraciones. Tampoco se ha descubierto representaciones de dos o más Anunnakis juntos. Los dioses mitológicos mesopotámicos eran casi siempre antropomórficos. Estaban dotados de poderes extraordinarios y tienen un tamaño físico muy superior al de los humanos, cuya forma tomaban. Ellos tomaban forma humana. Estaban recubiertos con una sustancia llamada malama, que les daba un esplendor intimidante. Casi siempre se representaban con varios pares de cuernos de buey y ocasionalmente vestían ropas elaboradas y adornadas con oro y plata. Recuerde que estamos hablando acerca de lo inexplicable, ¿sí?, lo que la ciencia no ha podido explicar. Sus estatuas eran sagradas. Los mesopotámicos creían que sus dioses habían decidido recibir en el cielo después de visitar la tierra y que sus estatuas eran sus encarnaciones físicas. Por ello, las estatuas eran cuidadas por sacerdotes, quienes las vestían y las servían banquetes. El templo de cada deidad era considerado de su residencia en la tierra. Cada dios tenía un conjunto de barcos guardados en su templo que utilizaban para transportar su estatua por los ríos durante las festividades religiosas. De hecho, algunos dicen que precisamente las primeras catedrales inmensas precisamente era con ese fin de poder albergar allí la estatua del Anunnaki, a quien le rendían culto, y también las naves en las que ellos se transportaban. ¿Sí ven? También contaban con carros para la movilización terrestre. Ocasionalmente las estatuas de los dioses eran llevadas al campo de batalla para que presenciaran la refriega. Mire, una de las cosas que debemos tener en cuenta, que tú debes evaluar también, ¿sí? Esto no lo tienes que creer, porque no se trata de creer, se trata de conocer y entender.
¿sí? Miren, ¿qué pasa? Hay edificaciones alrededor del mundo, o sea, pues no que hayan hecho una cosa alrededor del mundo, no. En muchos lugares diferentes del mundo hay edificaciones que no han podido descifrar cómo las pudieron hacer. A tal punto dicen que estando en pleno siglo XXI en el cual estamos, no existe la tecnología, óiganme bien, para poder hacer semejantes edificaciones como las que han encontrado de hace no 3 ni 4.000 años, como las pirámides, que se creía que las pirámides tenían 4.500 años no más y que lo habían hecho los faraones. No. Las pirámides datan de de 9.000 y algunas hasta 11.000 años, de acuerdo a estos nuevos científicos que se ha puesto a estudiar, que lo que pasa es que no pueden datar, actualizar esto, porque hoy por hoy ya hay más aparatos, más ciencia, ¿sí? Donde puede dar la certeza del tiempo de edificación de eso, pero no lo pueden hacer porque en muchos países viven precisamente del turismo, entonces se les acabaría el negocio, ¿verdad? Pero de hecho dicen que hay que replantear la edad de la Tierra, la edad del universo, la edad de tantas cosas, porque cuando se hizo la medición y se dató, cuando se hicieron estos libros y todas estas enciclopedias, habían unos medios pequeños de medición y de conocimiento, ¿verdad? Hoy por hoy la ciencia y la tecnología ha avanzado impresionante, entonces todo esto hay que replantearlo. Lo mismo la cuestión de la creación humana. Hay que empezar a conocer para poder entender realmente, porque hay muchos vacíos en todos los libros de ciencia y más de religión. Tenaz eso, ¿verdad? ¿Continuamos? Muy bien. Entonces, integraban los Anunnaki la Asamblea Divina según la mitología mesopotámica. Los Anunnaki y además pues, dioses participan en una asamblea divina en la que se tomaban las decisiones más importantes. Esta asamblea de deidades ha sido vista como una contraparte divina del sistema legislativo semidemocrático que instauró en Ur durante la tercera dinastía, conocida como la Ur tercera, esta dinastía también llamada Neosumerio. Mire, estamos hablando de miles y miles de años atrás, ¿sí? Ahora, si usted lee el Salmo 82, va a encontrar donde dice que los dioses, que Elión, que era el jefe de los Elohines, descendió ante los Elohines y les dividió la tierra, les entregó la tierra. ¿Sí? Recuerde, es Elohines, está hablando, estoy hablando del original de las tablas, ¿cierto? Cuando lo fueron colocando, cuando la escritura, cuando el hombre va evolucionando de la escritura, ese Elohim le dieron la particularidad de que, no, este debe ser Dios. Entonces, hay algunas Biblias que dice, y vino Dios y estuvo en medio de los dioses y le repartió tierra. Y dice, venga, ¿cómo así que otros dioses? ¿Es por qué? Porque la traducción real dice que vino Elohim, vino Elión, o sea, el jefe de los Elohines, y dividió la tierra a los otros Elohines. ¿Sí? Se está refiriendo a eso. Y usted va a encontrar la palabra dioses en algunas partes de la misma Biblia, porque no encontraron como la forma de, venga, ¿qué palabra verdad? Porque se llegan a ese punto de confusión. Venga, entonces, ¿Elohim es Dios? Pero si Elohim es Dios, entonces ¿cómo dice que Elohim dijo a Elohim, hagamos al hombre a imagen y es Elión dijo a Elohim, hagamos, ¿sí? Hagamos a los hombres conforme a lo que nosotros somos, pero dotémosle de esto y de esto tal. ¿Se ve? Es totalmente diferente. Entonces, esta dinastía gobernó la Ur entre los siglos 22 y 21 antes de nuestra era y produjo el código de Ur-Nammu, el cuerpo de leyes más antiguo que se conserva, aunque no tan importante como el de
Hammurabi, redactado más de 4 siglos después, ¿sí? ¿Les parece importante estos datos? No existe una lista de dioses pertenecientes a los Anunnaki. Las primeras referencias escritas de los Anunnaki proceden de descripciones entre los años 2144 y 2124 antes de nuestra era, durante el reinado de Gudea y la tercera dinastía de Ur-Nammun. En los textos sumerios más antiguos, el término Anunnaki se aplica a An y sus descendientes, los dioses de mayor importancia. Este grupo probablemente incluía los 7 dioses que decretan An, Enlil, Nana, aunque algunos dioses son identificados como miembros de los Anunnakis. No existe una lista completa con los nombres de todo grupo divino, por lo que la membresía es imprecisa. Algunos dicen que inicialmente vinieron a poblar esto 70 Anunnakis y de ahí vino su descendencia, ¿cierto? Se desconoce con exactitud cuántos eran y qué funciones divinas tenían. Aquí solo existen como grupos cohesionados. En los textos literarios, que además los describen de forma inconsistente y sin precisar cuántos habían y cuáles eran sus tareas divinas. En principio parecen haber tenido mucho poder, y en el mito sumerio Enki y el orden mundial tomaron sus moradas entre la gente sumeria. Existe poema mítico que menciona 2 veces que los Anunnaki decretan el destino de la humanidad. Posiblemente conforme a la tradición religiosa sumeria, cada Anunnaki era un patrono de una ciudad de la que debía velar por sus intereses y en la que vivía dentro de un templo o una catedral, como lo dijimos anteriormente. Eran necesarias esas catedrales porque eso era tenían una parte donde ellos funcionan con la energía, y tenían que precisamente, por eso las catedrales, cuando usted vaya y usted habla, tiene una resonancia, tiene una eco tal, ¿cierto? Y es precisamente tiene que ser con naves, o sea, las naves son partes grandes donde podían estar estas. Eran los jueces en el inframundo. El texto señala que la ciudad de Erido, cuyo sitio arqueológico está a 12 kilómetros de la Ur, tenía 50 de ellos. En una guía asociados en el relato Descenso de Enana, del inframundo, cuya versión más antigua ha sido dada entre los años 2112 y 2004 antes de nuestra era, solo se refieren a 7 Anunnakis, todos residentes del inframundo, donde sirven como jueces. Precisamente Enana, una diosa con muchos poderes, influyendo lo concerniente al amor y a la belleza, fue llevada a la corte de los Anunnakis por haber intentado apoderarse del inframundo. La enjuiciada fue condenada a muerte por arrogancia, lo que ilustra que al menos algunos Anunnakis eran jueces muy poderosos. Por eso es que cuando se habla de los Elohim, Elohim es palabra plural, antigua acadia, que significa jueces, gobernantes, reyes. Algunos Anunnaki encarnaban cuerpos celestes. Otra asociación de los dioses, principalmente del planteo sumerio, era con los cuerpos celestes. Los sumerios creían que Utu encarnaba el sol y que Enana era la Venus, la Nana era la luna Enni, las estrellas del cielo del norte, Enki las estrellas del sur, y Ian era la estrella del cielo ecuatorial, como encarnación de las estrellas subtensionales. El lila hacía un círculo simétrico y continúa alrededor del polo norte, y los sumerios creían igualmente que los caminos de Enkiyan se cruzaban en el firmamento, ¿sí? Ahora, los acadios siguieron presentándolos como dioses del inframundo. Los textos acadios del segundo milenio antes del maestro Yasú, o Jesús, que algunos llaman, continúan representando a los Anunnakis como en un descenso de Nana al inframundo, mostrando como los dioses de la tierra asociados al mundo. En una versión acadia abreviada del anterior relato escrita a comienzos del segundo milenio,
el Exicale, diosa y gobernadora del inframundo, junto con su esposo Nergal, señala que ella bebe agua con los Anunnaki. En otro pasaje del poema, Eric ordena a su sirviente para sentarlos en tronos de oro. Sí, estamos hablando de la cultura sumeria, de lo que ellos encontraron, y de lo que encontraron los arqueólogos, precisamente hablando de la creación humana. Sometieron a la servidumbre a los dioses Igigi. En la mitología de los pueblos remotos no bastaba ser un dios para liberarse de la esclavitud y de una condena a muerte. Durante el antiguo periodo de Babilonia, entre los años 1830 y 1531, muchísimo antes de nuestra era, los dioses antiguos tuvieron que empezar a compartir el Olimpo babilónico con otras nuevas deidades llamadas Gigi o Gigi. No está clara la relación entre los Anunnaki y hay versiones que lo señalan como la misma deidades de Atarashis. La última epopeya acadia, fechada en el siglo XVIII, antes de nuestra era, y de la que existen varias versiones en tablillas de arcilla, prefiere que los Iji de los Anunnakis, cansados de la servidumbre, o sea, los Igins, se rebelaron y el dios Senki, un Anunnaki, creó a otros seres para sustituirlos. Esos seres que creó precisamente se llama la humanidad Adán. Cuando dice Adán, está hablando del ADN. Los mesopotámicos del periodo medio creían que había incendiado la tierra cuando se aproximaban al gran diluvio. A partir del periodo babilónico medio, transcurrido aproximadamente entre los años 1592 y 1555, antes de unas eras, los Anunnakis son referidos generalmente como dioses del inframundo, mientras que el nombre de Igigi quedó asociado con las deidades celestiales. Desde esta época los dioses Dankina, Mandano y Nargale figuran como los Anunnakis más poderosos, junto con Marduk, dios global babilónico y patrono de la ciudad de Babilonia. En la versión acadia de la epopeya Gilgamesh, fechada cerca del año 1200, el personaje mitológico Hunapiem, superviviente del gran diluvio mesopotámico, presenta a los Anunnaki como 7 jueces del inframundo que incendian la tierra cuando se acerca la inundación. Ahora, pudieron haber sido más de 9000. Una versión tardía del relato mítico babilónico en Humaelis menciona 600 Anunnakis en el inframundo y más de 300 en el cielo. Lo que ilustra sobre una gran complejidad tanto en el reino subterráneo como en la del celestial. Para agradecer a Marduk sus atenciones, los Anunnaki le construyeron un espléndido templo. Es águila que despereció tras la decadencia de Babilonia, pero que todavía existe cuando Alejandro Magno conquistó la ciudad. Más tarde, en el poema Erra del siglo VIII, antes de la era, los Anunnaki son presentados como dioses adversarios de la humanidad. Ahí ya lo muestran como contrario. Esto estamos hablando de lo que encontraron arqueólogos, historiadores y un grupo muy importante de científicos que tienen que ver con todos estos asuntos, que enseñan acerca de la creación humana y que el relato difiere totalmente de lo que nosotros un día en papel conocemos. ¿Sí ve? Es importante todo esto, ¿cierto? A nivel de conocimiento y al saber de que lo que les he dicho siempre, uno debe tener conocimiento para usted poder después hacer un paralelo, hacer un análisis y si es necesario replantear la idea que tiene acerca de algún tema, debemos hacerlo. Para eso es el conocimiento, ¿sí ve? Para ir evolucionando, ir creciendo en él, ¿sí? Cada día más y más. Este tema es lo inexplicable, ¿sí? Lo que los científicos, o la ciencia más bien, lo que la ciencia religiosa no puede explicar, porque para ellos
es lo que está allí escrito, pero no tienen una evidencia clara, real, de dónde salió lo que tienen allí escrito. Y si usted lo analiza, se va a dar cuenta que es lo que este dijo, lo que este dijo, lo que este... De hecho, hasta dicen que obviamente primero la Biblia fue algo oral y después se fue transcribiendo, se fue tal cosa, colocando tal. Y eso es el teléfono roto. Y por eso se difiere tanto de la deidad. Se difiere tanto de lo que realmente representa Dios, de lo que realmente es Dios, de lo que mandó Dios, de lo que realmente humanizaron a Dios, entre comillas, para poder que el hombre estuviera sujeto a una religión, para poder manejarlo, porque es la manera más fácil, porque Dios dijo, Dios esto, pero pregúntele. ¿Usted está seguro que es? Sí, porque yo creo. No, es que no trata de creer. Muéstrame la evidencia. Yo le estoy hablando de unas evidencias que están en el Museo de Irak, ¿sí? Que están en las tablillas cuneiformes, que han sido estudiadas, ¿sí? Y que datan de miles de siglos, ¿sí? De antigüedad, y que difieren totalmente de lo que hemos conocido hasta hoy, de muchas cosas. Mientras tanto, les invito entonces para que continuemos este tema en la segunda parte. ¿Les parece? Así que les invito. No se lo pierdan.